buenas noches a todos. Hoy es miércoles de Mujer Tenías que Ser y bueno, estamos en una emisión más. Me da muchísimo gusto recibir a una invitada súper especial, una mujer que ha creado muchísimo camino, que ha avanzado en materia de derechos humanos, en una académica, una activista, una defensora de derechos humanos. Está con nosotros Claudia Martínez Sánchez. Claudia, hola, bienvenida. Celina. Gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio que nos está viendo a través de Facebook, todas las redes sociales que están conectadas. Pues para mí, como les decía yo, es un honor. Ella es presidenta de la Alerta Temprana de Protección a Periodistas, a Defensores de Derechos Humanos y activistas. Claudia, por favor, platícanos un poco de esta alerta temprana. Dinos qué es y ya hablaremos más adelante de toda esta lucha que has emprendido a lo largo de los años. Además, déjenme decirles, Claudia es novelista, es una gran pintora, es una artista poblana que ha recorrido de punta a punta todo el país, defendiendo a los periodistas, defendiendo a los activistas. También se ha metido en temas de rescate de niñas y de mujeres en situación de trata de personas, que también hablaremos más adelante de eso. Pero ahora sí, platícanos un poquito más de ti y un poco más de la Alerta Temprana. Así es. El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas nace en el estado de Puebla, justo en un sexenio muy difícil, complicado, que fue con el sexenio de Rafael Moreno Valle. Detectamos que habían muchos compañeros con esta urgente necesidad de apoyo, de orientación, de acompañamiento legal, de todo tipo, demandas, en fin, etcétera, etcétera, todo tipo de agravios que te puedas imaginar. Este colectivo nace en este sexenio y bueno, pues tomamos la batuta para comenzar a dar acompañamiento a compañeros periodistas, sobre todo del interior del estado de Puebla. Y bueno, pues afortunadamente ahora el colectivo nace en Puebla, pero ya tiene presencia en otros estados de la República. Tenemos presencia en Nayarit, en Zacatecas, en Durango, en Quintana Roo, en varios estados de la República, donde nos han llamado incluso para dar talleres. Todos los talleres y todo el acompañamiento que se les da a los periodistas es de manera gratuita. A los activistas igual. Claro, a los defensores de la tierra sobre todo. Le damos acompañamiento a los compañeros que son defensores de la tierra, los que llevan el tema de minería, los que están en esta resistencia por las hidroeléctricas, el fracking, todos estos temas que de alguna manera está envuelto el país en este momento, imagínate con el 60% del territorio ya invadido por empresas canadienses, holandesas, alemanas e incluso. Y bueno, pues son compañeros que también nos piden este apoyo y este acompañamiento, y no solo a los defensores, sino también a las comunidades indígenas que nos llaman, claro. Déjenme decirles que Claudia además es mamá. Platícanos un poco de tus hijos y cómo has ido empatando este rol de ser académica, de ser pintora, de ser una artista, de ser escritora y además mamá, porque es un reto difícil además, ¿no? Sí, es muy complicado. Es muy complicado, todas las tareas son fáciles, pero la tarea más difícil es ser mamá, Celina. Y no me dejarás mentir. O sea, ser mamá, de pronto somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Queremos ser la supermamá, queremos ser las heroínas de los hijos, queremos ser también de pronto como una especie de figura de admiración y también de ejemplo para ellos. Y es muy complicado, es complicado tratar de hacer todo al mismo tiempo, pero creo que todo se puede, porque además no tienes opción, ¿no? Eres mamá y no tienes otra opción más que estar ahí, darles también seguimiento y jalar las riendas de los muchachos cuando comienzan a esquivar el camino, ¿no? ¿Quiénes son tus hijos? Platícale a este público generoso que tenemos en Mujer Tenías que Ser. ¿Quiénes son tus hijos? Bueno, son 3 hermosos criaturos, son 3 hermosos chicos que son mi orgullo, son mi pasión, son un gran ejemplo también para mí, son estrellas con luz propia. Uno de ellos es psicólogo, músico, toca todos los instrumentos, imagínate, también pinta, toca el piano maravilloso, es una estrella formidable, lo admiro, es mi ídolo. Y tengo además una hija que está estudiando Derecho y está estudiando también Psicología Criminal, está estudiando 2 carreras, ya es mamá y también es una chica que con un promedio de 10 está becada y claro, por supuesto, es una gran mente, es una mente brillante.
Y la más pequeña, que está estudiando teatro, ella estudia teatro y por supuesto es grande en lo que hace, es maravillosa con sus demostraciones teatrales, es una gran artista y también, por supuesto, es algo de lo que puedo presumir y sentirme completamente orgullosa como madre. Pues un saludo para Nitsi, para Mayer y para Denise, que son tus hijos, para los tres, que, bueno, ¿cómo es convivir? ¿Cómo es convivir con una mamá que hoy está defendiendo a un pueblo en resistencia, mañana está rescatando a niños en situación de trata y pasado se está enfrentando a miles de gobiernos en la defensa de los periodistas? Es complicado, de pronto el último comentario que recibí de mi hija, no mamá, por favor, otra vez no, nos vamos a cambiar de casa otra vez, no, por favor, ya no queremos eso. Sí ha sido difícil para ellos, pero entienden muy bien que es necesario, alguien lo tiene que hacer. No podemos heredarle al mundo un país como el que le estamos dejando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Tenemos que transformar el metro cuadrado donde estamos parados y donde te llamen. Tienes que hacer lo propio y hacer todo lo posible por cambiar el camino, ¿no? de las circunstancias anómalas que estén sucediendo, ¿no? No sé, en Veracruz, por ejemplo, en Nayarit, donde nos manden a llamar, lo tenemos que hacer. ¿Cuál ha sido el momento en esta defensa que tú tienes, en esta cruzada que tú tienes contra las injusticias sociales más difícil? ¿Cuál es qué, perdón? El momento más difícil que tú hayas vivido justamente en esta defensa, en estos momentos de activismo. El más difícil fue equivocarme. De pronto uno conoce personas y te equivocas en esa elección. Personas que crees que son las correctas para ser tus compañeros de vida o para ser tu compañero de vida. Y creo que esa fue la peor de las decisiones que pude elegir en mi vida. Fue algo terrible, muy difícil, pero no es imposible, o sea, pude salir de ahí, de esa situación, de ese contexto muy complicado, y aquí estoy. Señoras, elijan bien. Con vida, con vida y de pie. Elijan bien, quiere decir que en las recomendaciones que de tu propia experiencia de tu vida hay que elegir y si nos equivocamos, levantarnos. Sí, levantarse. Y no es de humanos si no te levantas, ¿eh? O sea, es normal que de pronto nos tropecemos, pero no es humano el no levantarse y seguir caminando. Te sacudes, continúas el camino. Ya sacudida, ¿crees en el amor? ¿Estás viviendo el amor? ¿Lo has desmitificado? Sí, claro. ¿Qué le dices a estas señoras, a estas jóvenes, a estas niñas, a estas mujeres que nos están viendo? ¿Cómo poder hacer una vida autónoma, privada y poder compaginarlo también con una relación de pareja, con tener hijos, con esto que decías, bueno, queremos hacerlo todo y es complicado, pero finalmente sí es posible? ¿Qué hay que decirle? Enfocarse en una misma. No perder de vista el camino, pensar en nosotras, primero en nuestro trabajo, qué es lo que queremos en nuestro futuro, siempre mirarnos con esa mirada de qué esperamos, ¿no? En un año, en 2 años, cómo me veo en un año, cómo me veo en 2 años, qué quiero exactamente a 2 años de mi vida, ¿no? Siempre mirar hacia el futuro, no quedarnos atrapadas en el presente o en el pasado. Mirar hacia el futuro es lo que nos permite avanzar y desarrollarnos como mujeres, pero sobre todo hacerlo porque no es lo mismo soñar que aterrizarlo y llevarlo a cabo. ¿Qué sueña hoy Claudia? Seguir escribiendo, escribir mis novelas, son novelas de amor, nada que ver con el periodismo ni con el activismo, pero son novelas de amor. Quiero seguir escribiendo, seguir en la defensa de los derechos humanos de los periodistas, de los defensores de la tierra, que es lo que más me apasiona, darles acompañamiento,
Son personas muy comprometidas con las comunidades indígenas, y creo en ellos, creo profundamente en las resistencias, en las dignas resistencias de los compañeros indígenas. Aquí en Puebla tenemos 2 ejemplos de lucha por la madre tierra, que son los compañeros de Maíz, el movimiento indígena zapatista, que están ahí en Tehuacán. Los compañeros son un ejemplo de lucha, los compañeros que están en movilización en defensa del río Metlapanapa, son 2 grandes ejemplos de que en Puebla las cosas se pueden hacer con estas movilizaciones de paz, de manera pasiva, pero siempre pues de manera digna, levantando el nombre de estas comunidades indígenas que lo necesitan, ¿no? En contra de estas empresas mineras que nos están devastando. Recién acabas de hacer una visita a Veracruz justamente en esta campaña contra las mineras, y vamos viendo que hay un peligro latente para los pueblos que se están quedando sin agua, y que además pocas veces les dicen, ¿no?, que el agua se la llevan las minas. Sí. ¿Cómo darle este mensaje a la comunidad? ¿Cómo decirle a la gente que defienda su tierra? Informándose, la gente se tiene que informar, tiene que documentarse. Es triste saber que en México el 40%, el 45% del territorio mexicano ya no le pertenece a los mexicanos, les pertenece a estas empresas. Es lamentable, es muy triste que salgamos, que toquemos de puerta en puerta, y que la gente no tenga interés por defender lo que es suyo, por defender el agua, por defender la vida, por defender los bosques, los ríos. Y sí, justamente en Veracruz nos mandaron a llamar personas que confían todavía en nuestro trabajo. Cuando nosotros dijimos, sí, vamos a entrarle al tema, vamos a darle acompañamiento, ¿no?, a la comunidad que está buscando defender su territorio, no lo pensamos 2 veces. Es importante apoyar estas luchas, darle acompañamiento y sobre todo formar parte de la defensa del territorio, no dejarlos solos, estar ahí de la mano con estas comunidades indígenas. Y justamente, bueno, pues en el Ojital, en esta franja de Veracruz, los ríos ya se secaron. Vemos con mucha tristeza que ya es una tierra que está seca, que es una tierra que ha sido devastada por las empresas mineras, y además con un elevado número de casos de cáncer, lo que es muy triste. Es lamentable que nuestro gobierno, años pasan, sexenios, y a nadie le importa lo que ocurre pues en esta parte del estado de Veracruz. Vivimos un sexenio indolente con Duarte, vivimos un sexenio que no le interesó, mató periodistas, mató defensores de la tierra, y todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Solo que ahora ya no es tan visible, ya no es tan visible el ataque a un periodista, ya no es tan visible el ataque a un defensor de la tierra, la desaparición, la ejecución por ejemplo, del activista ahí en el Ojital, bueno, en Actopan, de este compañero Abel Vez. Ya no es visible. La gente se calla, la gente permanece en silencio, y lo que necesitamos es levantar la voz, que no se olviden esos casos, que no se mueran los nombres, que no se mueran con la ejecución de un periodista, o con la ejecución o la desaparición de un activista defensor de la tierra. Tenemos que resucitar los nombres y no dejarlos de pronunciar cada vez que tengamos la oportunidad de decir el nombre de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Mira, del Ojital, Veracruz, Laura Alicia Ortiz, Lala, te manda saludos. Gracias, también Félix Zabaleta, igual del Ojital, el programa Los Conjurados, que es este medio, nos envía también saludos. Gracias. Claudia, nos pregunta Erika Rivero, ¿cuál es la situación de los periodistas en Puebla? ¿Corren riesgos por el huachicol o están protegidos? ¿Hay libertad de expresión? En Puebla, como en todas las administraciones gubernamentales, si estás con el PAN, te va bien. Si estás con el PRI, te va bien, depende de quién sea el gobierno, ¿no? En este caso, los que no estén con Morena, por supuesto, van a ser apaleados, están siendo apaleados. Es incongruente que un gobernador exhiba los nombres en las mañaneras de los periodistas y de los medios de comunicación que no están con él. Es incongruente, es inaceptable. Esto no puede ser posible, e incluso se atreva a pronunciar los nombres de periodistas y decir pseudoperiodistas, cuando en la historia de este país
se ha visto a un gobernador que haga este tipo de comentarios en las mañaneras. Es imposible, o sea, no podemos permitir los mismos periodistas que se exhiba el nombre de los periodistas y de los medios que no están, o más bien critican, ¿no?, el trabajo de un gobierno. Ahora, no quieren ser criticados nuestros políticos, que no salgan de noche, ¿no? Así de fácil. Ok, y con respecto del huachicol, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves el panorama? Seguimos en una situación de riesgo los periodistas. Sí. ¿Cómo lo ves al interior del estado? ¿Cómo lo ves para los periodistas de la ciudad de Puebla? Sí, así es. En la ciudad de Puebla los periodistas están bien, no hay gran problema, aunque sí depende del tema. Por ejemplo, el caso del compañero Christopher del periódico Intolerancia, sí es un caso de alto riesgo, justamente porque fue violentado por sexoservidoras. Es un caso que no debe ser, no se debe perder de vista, que debe estar monitoreado por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas e incluso por las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos de los compañeros reporteros. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quiénes son sus agresores? Justamente trabajadoras que forman parte de una red de trata, ¿no?, que es el sexoservicio, y lamentablemente pues vivimos en una zona donde está considerada más bien el corredor de la trata, ¿no?, que es Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Y bueno, pues partiendo de ahí es que este caso, por ejemplo, es un caso de alto riesgo. En cambio, bueno, en el interior del estado sí tenemos casos alarmantes, muy, muy fuertes en la zona del huachicol, donde ya no hay huachicol, pero aquellos que hacían huachicol ahora se dedican al secuestro. Estos sujetos que ahora ya se dedican al secuestro, que dejaron el huachicol, pues bueno, sí, siguen violentando a algunos compañeros periodistas, y de la mano con autoridades municipales, ¿no? Una clara muestra es el caso que tenemos en el Triángulo Rojo con uno de los compañeros que le estamos dando acompañamiento. Incluso hicimos severos señalamientos al mecanismo y también al Consejo Estatal de Protección a Periodistas, justamente por la falta de operación y estrategia para la salvaguarda del compañero periodista. También en otros municipios hemos detectado que compañeros reporteros están recibiendo mensajes de amenazas por parte del crimen organizado para cambiar la línea editorial, y bueno, ahí no vemos respuesta de ningún funcionario, de ninguna dependencia federal. Nadie se ha puesto en contacto con el colectivo, tampoco nadie se ha puesto en contacto con los periodistas que están siendo violentados. Entonces es lamentable, ¿no? Tenemos un Consejo Estatal de Protección a Periodistas que bueno, a lo mejor tienen toda la voluntad de hacer las cosas bien, pero no tienen un presupuesto. En esta administración, a partir de Gali, cuando nace el Consejo Estatal de Protección a Periodistas, a la fecha, nunca ningún funcionario de esta dependencia se ha dignado a visitar a los compañeros en riesgo o a los compañeros amenazados en la zona del Triángulo Rojo, o en Huauchinango, o en Atlisco, o en Izúcar de Matamoros, o en Teciutlán. Jamás les han ido a hacer una visita a los compañeros en situaciones o en condición de riesgo o de amenazas. Hilda Cerón, muy buena respuesta, Claudia, así como el programa. Hilda, muchísimas gracias. Bueno, quiero decirles que en este tema de la trata de personas, me ha tocado compartir con Claudia un poco del trabajo, y pues una recomendación que sí me gustaría que más adelante dieras es la manera en cómo los tratantes de personas se acercan a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, porque además no es de una manera violenta, no las levantan, no se las llevan a fuerza. Señoras, la mayor recomendación que les podemos dar es no maltraten a sus hijas, escúchenlas, dialoguen con ellas, porque generalmente la víctima es aquella niña, aquella adolescente que se siente vulnerada, que no tiene un acompañamiento de la familia, que no siente que no se siente protegida por la familia, o es muy maltratada, y de repente estos espacios los van aprovechando los tratantes de personas que no se las llevan a fuerza, y que una vez que quedan enganchadas es difícil salir, ¿no? Entonces, ¿podrías decirle un poco a nuestro público cuáles son las alertas que las madres, las tías, las abuelas, los padres, los tíos, los hermanos, los abuelos deben de ver para la protección de nuestras niñas? Bueno, primero que nada, la observación, ¿no?, de las redes sociales de los hijos, de las hijas, quiénes son sus amigos,
con quién se juntan, con quién hablan, ¿no? De qué nos están platicando. A veces no atendemos a nuestras hijas, a nuestros hijos. A mí me ha llegado a pasar, ¿no? Que de pronto, oye, es que fíjate que estoy haciendo eso, y, perdón, ¿qué me dijiste? Porque te metes, ¿no? en lo tuyo, en tu trabajo, y dejamos de lado lo que nos están diciendo nuestros hijos. No ponemos atención de lo que están viviendo ellos. Ellos también son pequeños adultos, los menores también son pequeños adultos porque tienen estas exigencias de nuestro tiempo y de nuestra atención. Son muy demandantes y en torno a esta demanda que ellos solicitan es que nosotros tenemos que atender todo tipo de alertas que ellos nos comiencen a compartir. De pronto tienen a la amiguita que es vecina y no sabemos si la vecina, el papá, tenga amistades con gente mala, ¿no? Con los malos que nosotros les decimos, el vecino, el primo. A veces no sabemos ni siquiera quién tenemos de vecino enfrente, ¿no? O al lado, o la persona de abajo. ¿Quiénes son ellos? No sabemos. Imagínate, si no sabes quién es el que vive enfrente de tu casa, la que vive al lado, atrás de tu domicilio, ¿cómo vamos a saber quiénes son los que rodean a nuestros hijos? Tenemos que estar muy pendientes quiénes son las amistades, de qué nos hablan, ¿no? E incluso, no sé, meterte en alguna fiesta, en algún convivio. Las mamás no nos equivocamos. Cuando no nos late alguna persona, alguna amistad, nunca nos equivocamos. Las mamás sabemos por qué razón no nos gusta cierta compañía para nuestras hijas o para nuestros hijos, porque el riesgo no solo es para las chicas, también el riesgo es latente para los varones, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. ¿Alguna otra recomendación para la protección en las comunidades, que es justamente a donde llega, ¿no? Los corredores generalmente son en comunidades indígenas, en zonas marginales, en la periferia de las ciudades. ¿Cómo detectar a alguien que está atentando contra la integridad de nuestras niñas? Bueno, es muy, muy sencillo. Fíjate que ahorita viene a mi mente este fenómeno muy curioso que ocurre en esta zona de Veracruz, donde no hay un solo perro en libertad. Todos los perros en esta zona de Veracruz, donde nos mandaron a llamar en Actopan, están amarrados. ¿Y por qué están amarrados los perros? Porque hay presencia de gente intrusa que está haciendo daño a la comunidad. Los perros son los que alertan, ¿no? en este caso. Ocurre exactamente lo mismo en las comunidades. Nosotros detectamos, la gente detecta la presencia de gente que no es, o más bien la gente ajena a los pueblos indígenas, ¿no? A las comunidades. Detectamos inmediatamente. Lo mismo está ocurriendo aquí, por ejemplo, en el Ojital. Tienen a los perros amarrados porque estos sujetos, los de las empresas mineras, invaden los predios. Y bueno, ¿quiénes alertan? Justamente los guardianes de los domicilios, de las casas, que son los perros. ¿Y por qué lo hacen? Porque los envenenan, ¿no? Envenenan a todos los animales. La mejor manera de detectar es haciendo estas redes comunitarias, estas redes de protección de habitantes de los mismos pueblos. Este caso de los perros lo has visto en el Ojital, pero en otros lados. Fíjate que sí, en Baja California hay una comunidad que se llama de la Luz, muy cercana a una zona minera, donde no se han podido instalar por la resistencia que han encabezado en Baja California. Esta minera le pertenece al grupo Salinas. Y también los perros están amarrados porque si los dejan en libertad, los envenenan. Los perros son envenenados justamente para que los mineros puedan entrar, los topógrafos, los ingenieros puedan accesar, puedan entrar a hacer estos barrenos a predios que son privados, ¿no? Sin permiso, sin autorización, pues de los dueños, ¿no? Entonces es una violación a la propiedad privada. Lo mismo que está ocurriendo en Actopan, eso ocurre también en esta zona minera en Baja California, en la zona de Los Cardones, se llama Los Cardones en Baja California, en La Paz, Baja California. Ojo, sí quisiera yo hacer la aclaración un poco
de que las comunidades no caigan tampoco en una crisis de histeria colectiva, Sí. porque, bueno, en el caso de Puebla además tenemos la problemática de los linchamientos, generalmente de gente inocente que por algún error fue a dar a una comunidad equivocada, ¿no? Lo acusan de cualquier otra cosa y acaba linchado. Es importante decirle también a nuestras comunidades que tienen que ser un poco más amigables y que el rumor no es bueno y que el tejido social y de organización comunitaria no tiene que ver con que cualquier extraño que con llegue la violencia, con la violencia, además violencia con violencia no es buena idea, no funciona, ¿no? Pero especialmente estos pequeños rumores de es robachicos, es secuestrador, ¿no? Y generalmente era un vendedor, un encuestador, alguien que se perdió, alguien que le dio sed, pasó a tomar un refresco. No caer en la histeria colectiva. Yo creo que la reinserción del tejido social o reconstituir el tejido social tiene que ver con esta organización comunitaria, no solamente con la paz, con la construcción de la paz, no solamente con cuidarnos unos a los otros, ¿no? Sino con construir verdaderamente una cultura de la paz y que podamos vivir más armónicamente, ¿no? Esto incluye también, pues, evidentemente, la protección de nuestros recursos naturales, del medio ambiente, de zonas tan paradisíacas, ¿no? Como lo es el estado de Veracruz, que es un estado riquísimo en absolutamente todo, ¿no? Bueno, se están quedando sin agua, pero esperemos que las propias comunidades sigan defendiendo. Claudia, algo con lo que tú quieras terminar, con lo que quieras que se quede este programa de Mujer Tenías que Ser. Bueno, me agarraste de bajada porque, sí lo confieso, estaba muy nerviosa, sigo un poco nerviosa porque es la primera vez que me entrevistan así en temas personales, familiares, y que nunca comparto con nadie, y es como, de pronto como sorpresivo, ¿no? Pero lo más importante es que donde quiera que nosotros estemos, dejemos huella, que nuestro paso por la vida no sea en vano, que lo que hagamos sea una herencia para transformar la construcción de un mundo mejor para todos. Que no sea estéril, ¿no? Nuestra palabra, que no sea estéril nuestro pensamiento, que no sea en vano el estar aquí contigo, el compartir con los compañeros que nos están viendo en este momento. Que todo tenga siempre un porqué y un para qué. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Espero que esta no sea la última ocasión que nos visites aquí en Mujer Tenías que Ser. Este espacio hecho para usted, señora, jovencita, amiga, madre, hermana, tía, todas estas mujeres que vamos construyendo esta sociedad, pero además también para nuestros amigos, porque no es un programa excluyente, aquí todos somos incluyentes, la inclusión es parte de Mujer Tenías que Ser. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Hasta luego.